tardes. Buenas tardes, ¿escucha? Sí, sí se escucha. Buenas tardes. Gracias. La presentación, ¿se ve? Sí, ya se ve, doctor, sí se ve. Okay. Bueno, pues la clase pasada terminamos de ver lo que es disfunción sexual y entre ellas disfunción eréctil. Y pues ya quisiera yo acabar con este tema nada más, infertilidad masculina. Ya como último tema del curso. Bueno, antes que nada, ¿alguien que tenga alguna duda del tema anterior? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara o que quedó confusa? ¿Alguien? No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Okay. Bueno, entonces pues sería cosa de ver este capítulo y pues nada más queda pendiente lo del examen. No sé en qué quedaron. Bueno, va a ser el viernes, ¿no? Dijimos. Y la propuesta, ¿qué pensaron? ¿Qué se pusieron de acuerdo? ¿Se pudo conectar Dayami? Dayami. Ya, es que estaba teniendo un problema con el audio, lo siento. Ah, ya, no, está bien. ¿Ustedes quedaron siempre? ¿Cuál sería la propuesta? Como quedamos, preguntas de los parciales pasados y 3 temas de este. ¿Les parece bien o no les parece bien? Pues la mayoría decía que fuera como un parcial. ¿Como un parcial? Uh-huh. ¿Temas de este parcial? Lo que podría hacer es que sean mínimas las del otros parciales, pero es que como es un ordinario, pues casi siempre en teoría debo de cubrir todos los temas, ¿no? ¿O cómo le hacen normalmente ustedes con otros grupos, con otras clases? Es que otros doctores lo manejan como un tercer parcial, nada más nos ponen preguntas de lo último que vimos. No sé si lo manejan. Honestamente pasa de todo. Hay unos que sí nos ponen todos los temas del semestre y hay otros que lo ponen como parcial. Hay unos que la hacen ahí como mixteo. Mixto. No sé, como que ya depende mucho de ellos. Entonces que yo les planteaba que hacerles preguntas de los otros parciales, pero las mismas que ya les he preguntado, o sea, de los que les pregunté, escoger algunas. Doctor, ¿pero se refiere como hacer un cuestionario entre todos? No, bueno, no cuestionario, sino que de las preguntas que ya les puse en el examen pasado, de esas yo escoger algunas y ponérselas y completar con no sé, 3 temas que ustedes me digan que hemos visto al final, porque por ejemplo la biología neurogénica es un poco compleja, es un poco difícil, esa no quisiera preguntarles porque la verdad es que está un poco enredado y lo más seguro es que les vaya mal, pero bueno, así como que no sé, cáncer de pene, cáncer de testículo e infertilidad, un decir, ¿no? De esos 3 temas hacer preguntas y con la mitad de preguntas de estos 3 temas y la otra mitad de los temas que vimos. No de todo el tema, o sea, bueno, que lo ideal sería que estudiaran todo, ¿no? Pero, o sea, agarrar de las preguntas que ya les he hecho en los exámenes pasados y ponerles algunas, para cubrir los temas. Digo, no nuevas, sino de las que ya les pregunté, volvérselas a preguntar, pero no sé cómo vean ustedes esa opción. Y solamente de este ordinario no se pueden, entonces. Pues sí se puede, pero digo... bueno, ahí no cubriríamos todos, pero bueno, si dices que lo han hecho, pues no sería cosa de preguntar y ya yo creo que sí no hay problema, nada más que
Es que como que se nos facilita más estudiar los 4 temas, o sea, leer los 4 temas que hay. Son 4 temas, ¿no? Pues son cáncer de pene, cáncer de testículo, vejiga neurogénica, incontinencia, infertilidad y disfunción sexual. 6. Si dice que vejiga neurogénica está difícil, no la ponga, Doc. Háganos paro. Ese es el problema. Por eso les planteaba, pero bueno, pues, entonces sí, a mí se puede que solo les pregunte esto, no hay problema, no la hacen de emoción en tu escuela. No sabría decirle. No, es que no sé si los otros doctores que lo hagan como parcial tengan un problema o lo hagan así de que Bueno, en teoría podría hacerse. En teoría deberíamos de evaluar todo el año, pero bueno, si ustedes quieren así, digo, por mí no hay problema, ¿verdad? En teoría lo que yo les decía era porque pues ya tenían preguntas que habíamos preguntado y pues ya en teoría esa parte creo yo que deberían de tener más facilidad de contestarlas porque ya son preguntas que ya conocen, pero bueno, si no, pues era mi idea de que esa, ya al menos creo yo que esa parte la tenían más asegurada y ya nada más las preguntas nuevas serían las que se verían, pero bueno, si quieren así que la mayoría quiere esta opción de los temas nuevos. Por favor. ¿Ya hicieron votación? Eso Sí, fue ya. lo que dijo la mayoría. Es que el problema, la mayoría no nos acordamos de las preguntas del primer y segundo parcial y pues prácticamente sería lo mismo, estudiar todos los temas desde el principio. Por eso preferimos nada más ver los últimos. Bueno, Que el espíritu navideño se podre de usted. hace regalo de Navidad del 2020. Bueno, pues así lo vamos a hacer entonces. Vamos a preguntar. Voy a pensar nada más si les pongo, no sé, de 50 preguntas, 10 de las previas. Déjame ver, o los pongo extras para que el que las conteste pues salga un poco mejor. Déjame ver cómo le hago, pero bueno, entonces me voy a enfocar más a lo nuevo y ya les aviso si les pongo algunas preguntas. De todos modos, pues, como dicen, no van a estudiar todo, la verdad es que ya los conozco, entonces creo que no van a estudiar todo, entonces pues ya, entonces van a ser cáncer de pene, cáncer de testículo, incontinencia, disfunción sexual e infertilidad masculina. ¿Está bien? 5 temas, ya vejiga neurogénica no les voy a preguntar. Pero lógicamente de los otros temas acuérdense que tienen que leerlos bien porque no les voy a preguntar tenemos 2 riñones o 2 testículos. Falso, verdadero. Entonces para que lean bien esos temas y pues ya no puedo hacer más por ustedes. Ya, de todos modos, va a ser el último grupo que les dé clase, entonces no creo que, aunque se agüiten en tu escuela, pues ya no pueden hacer más. Ya no me pueden correr porque ya de todos modos me voy a ir. Está bueno. Doc, pero no le dicen nada. Todos los doctores hacen eso. La verdad, casi la mayoría. Bueno, está bien. Así lo vamos a hacer, pero necesito que estudien bien, ¿eh? Si no les va a ir igual. Los que van reprobados van a seguir reprobados y les voy a ser sincero, no quiero hacerles examen extraordinario porque me da flojera. Entonces, espero que pase porque si no me van a hacer trabajar doble, aparte de que les pongo preguntas fáciles, me hacen hacer exámenes extras. Entonces, pues estudien bien esos 5 capítulos entonces. Como les he dicho, pues todo viene en el libro, todo lo saco del libro como tal. Entonces no hay forma de que no venga ahí, de que se los dije y no se acuerden y demás. Ahí, los que no han estado atentos a clases, ni modo. La idea de estar atentos a clases es que sepan algo extra, porque lo que leen se les va a olvidar. Y los que aprovecharon algo bien, los que no, la verdad es que mi intención era, ustedes, al final de cuentas es una escuela privada y pagan. Los que no entraron y eso, pues la verdad es que yo creo que ya son grandes y ya estarán desperdiciando su dinero. Yo espero que hayan aprovechado lo más que se haya podido y
Y vamos a tratar de ver lo mejor que se pueda ya este último capítulo y pues estudien para el examen. Yo creo que les voy a dar esta y otra clase, espero que en 2 clases la veamos y ya para que se pongan a estudiar para los exámenes en general. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver infertilidad masculina. La infertilidad masculina, pues vamos a empezar con ver la definición, qué se define como infertilidad, porque aquí puede haber dudas, ¿no? De un paciente que lleva 1 mes y no puede tener hijos, piensa que es infértil. Entonces la infertilidad como definición es esto, es la falla para concebir a pesar de tener relaciones sexuales sin protección, continuas o persistentes durante 1 año. O sea, aquí hay varios factores, ¿no? Que tengan relaciones, que no se protejan, porque a veces hasta es ilógico, pero algunos pacientes dicen, es que mi esposa tiene el DIU, ¿no? O es que esto. Lógicamente, si se deben de dar todas las situaciones o no, pues tenemos, lógicamente, acuérdense, tiene que ser una relación vaginal, otro tipo de relación no va a causar, o sea, digo, son cosas hasta ilógicas nos pareciera, pero que hay que tener bien en claro en la definición, que durante 1 año de intentarlo con relaciones sin protección, vaginales, no pueden concebir, o sea, no se da el embarazo, eso se define, así se define la infertilidad. Entonces, pacientes que llevan menos de 1 año, en teoría, por definición, todavía no se consideran infértiles. Pacientes que se la pasan fuera de su casa y tienen relaciones cada 3-4 meses, como los soldados, por ejemplo, pues no se considera infertilidad, porque puede ser que el tiempo que tienen relaciones son días no fértiles. Entonces, todo eso se tiene que valorar para englobar a un paciente en infertilidad. Ahora, aquí, lógicamente, hay una proporción de parejas en las que la mujer es la del problema, otras en las que el hombre es la del problema y otras en las que los dos son el problema. Entonces se ha considerado que 15% de las parejas, en general, de todas las parejas, pueden ser infertilidad. Y de esa cantidad de parejas que engloban dentro del término de infertilidad, el 20% puede tener un factor masculino único, o sea, que la mujer está bien y que el problema es el hombre, por así decirlo, ¿no? Que tiene algún problema el hombre. Ahorita vamos a ver las causas o la forma en la que pueden tener los problemas. Pero de ellos, en otro 30%, el masculino contribuye. O sea, 20% la mujer está bien y el hombre es el del problema. En 30% es el hombre y la mujer, o sea, que los dos pudieran tener un problema. Entonces, al final de cuentas, el hombre repercute, hasta en un 50% de los casos, el hombre puede tener algo que ver en esta situación de infertilidad. ¿Vale? Y el otro porcentaje, lógicamente, es la mujer, que es la más frecuente. Ahora hay una serie de casos en los que hacemos estudios a la mujer y al hombre, y en teoría los dos están bien y que no sabemos por qué no pueden tener hijos. Y ahí sí son esos casos que le llamamos idiopáticos. Idiopático le llamamos a todo lo que no sabemos por qué pasa, ¿no? Les digo que no sabemos la causa, idiopático. Idiopático es algo que no conocemos la causa precisamente. Entonces aquí hay un porcentaje también de pacientes en los cuales en teoría el hombre y la mujer están bien y no sabemos por qué no se da el embarazo. Aquí en este punto pues hay que ver nuevamente desde las bases. Entonces algo importante que hay que conocer bien es para evaluar a esos pacientes, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Qué quiere decir? Pues que todo este eje regula funciones endocrinas y exócrinas. Principalmente en la parte final, que es la gónada, que en este caso es el testículo. Estamos hablando del hombre, que tiene 2 funciones, una endocrina y una exócrina. La endocrina se trata de la producción de testosterona, la producción de hormonas, que es la función endocrina de las glándulas, y la función exócrina, que en este caso el testículo se encarga de la producción y la maduración de espermatozoides, y que estas 2 funciones se deben de dar cuando este eje está íntegro, que no hay ningún problema a nivel hipotálamo, del hipófisis y de la gónada. Entonces ahorita vamos a ver ese eje con un poco más de claridad o más esquematizado. Entonces, en esta función de fertilidad, en la función que realizan los testículos y el cuerpo para que todo se dé para que haya embarazo, pues hay 2 tipos de hormonas o grupos de hormonas, que unas son peptídicas, son precursoras de proteínas o de péptidos, y otros precursores de esteroides, ¿no? Bueno, que tienen su precursor esteroide,
Entonces son peptídicas y esteroideas. Las peptídicas son pequeñas proteínas que se fijan a receptores de membrana en la superficie celular e inducen eventos intracelulares. Ejemplos de estas hormonas de tipo peptídica es la LH y la FSH, la hormona luteinizante y la hormona estimuladora del folículo o folículo estimulante. Estas dos hormonas son muy importantes en el eje para que un hombre pueda ser capaz de mantener su fertilidad. E incluso si lo podemos ver y si nos acordamos, también pudiera tener un rol en la parte de la función sexual. Y las hormonas que tienen que ver con un origen esteroideo, que se derivan del colesterol, pues son principalmente dos, la testosterona y el estradiol, y que estas también deben de estar en ciertos niveles para que el paciente pueda tener una adecuada función tanto sexual como de fertilidad. Entonces aquí tenemos el eje hipotálamo hipófisis gónada, en el cual el hipotálamo libera una sustancia que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta es la que inicia todo. Entonces esta liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas estimula la hipófisis o glándula pituitaria, que es la misma. Acuérdense que la hipófisis tiene dos partes, una anterior y otra posterior. La anterior produce varias hormonas y la posterior un poco menos. La parte posterior se llama o se conoce más como neurohipófisis, y la parte anterior más como adenohipófisis, porque esta produce más glándulas, y la parte posterior se encarga más como de liberación de oxitocina y otro tipo de sustancias. Y pues en este caso, en el aspecto endocrino, la importante o más importante es la parte anterior, la adenohipófisis. Entonces, con la estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas se secretan dos hormonas, bueno, en lo que tiene que ver con la función sexual que estamos hablando, o fertilidad. Entonces, en la adenohipófisis se producen LH y FSH. La LH, o la hormona luteinizante, estimula las células de Leydig y su función principal es la producción de testosterona. Bueno, aquí pues parece que está por demás, pero hay que aclarar que las células de Sertoli y las células de Leydig están en el testículo, ¿no? Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada o testículo, aquí son dos tipos de células en el testículo, las de Leydig y las de Sertoli. Las de Leydig, entonces, con la estimulación de LH, va a producir testosterona, y las células de Sertoli, con la estimulación de FSH, pues hace la formación de gónada, de células germinales, que son las espermatogonias, y su después desarrollo y maduración hasta espermatozoides. Entonces, hay un ciclo también de retroalimentación negativa. O sea, cuando hay un exceso de testosterona, pues hay estímulos que inhiben la formación para que no se siga secretando. Entonces hay exceso de testosterona y hay señales hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis para que se dejen de secretar la liberadora de gonadotropinas, y la FSH, LH, bueno, en este caso la LH, es una retroalimentación negativa. O sea, ya hay un exceso, ya no se tiene que seguir produciendo, pues hay una señal de que ya está bien, ¿no? Y en el caso aquí igual, en las células de Sertoli hay una sustancia que se llama inhibina, que también por estimulación negativa o retroalimentación negativa, también avisa aquí arriba que ya no se secrete tanto la hormona liberadora de gonadotropinas como la FSH y LH. Y eso es lo que pasaba cuando les platicaba en la clase pasada. Si nosotros inyectamos testosterona a un paciente que no la ocupa, pues la sangre está llena de testosterona y hay una señal al cerebro donde ya no se debe de liberar más. Entonces aquí se evita, no hay estimulación por gonadotropinas, no hay estimulación por LH, FSH, y entonces la testosterona y las células de Leydig no se estimulan y solo está funcionando la testosterona que estamos inyectando, y nuestro cuerpo pues deja de producir testosterona. Entonces nosotros cuando dejamos de inyectar testosterona, pues nuestro cuerpo ya no tiene esa capacidad de producirla y se hace algo que se llama hipogonadismo. Entonces, para que este eje es el fundamental, que debe de estar íntegro, que debe funcionar al 100% para que todo esto se lleve a cabo sin problema. Entonces el hipotálamo, lo que estamos comentando, se encarga de liberación de hormona gonadotropina, liberadora de gonadotropinas, estas secreciones de manera pulsátil, y se libera hacia la hipófisis, ¿no? Hacia la adenohipófisis.
en la adenohipófisis, que se encuentra en la silla turca del cráneo, en la base del cráneo. Estas secretan las hormonas que comentamos, la FSH y la LH. Entonces la LH, lo que les comenté ahorita, es de origen esta es peptídica, pero estimula lo que son las células de Leydig en el testículo, y esto hace que se produzca testosterona a partir de colesterol. Colesterol produce pregnenolona y después testosterona. Y la FSH, que se fija a células de Sertoli, y esto son en las células de Sertoli están los espermatogonias, entonces estimula con la FSH y hace que se empiecen a madurar en los niños o en el feto. Pues esta hormona es la que hace que se empiece a desarrollar las células basales, las espermatogonias madres, por así decirlo, y ya que el niño sano que nació, digámoslo así, pues es la que se encarga del desarrollo de las células para que en la pubertad pues ya pueda generar espermatozoides maduros. Entonces esta FSH es el principal estimulador de crecimiento de los túbulos seminíferos para que haya un adecuado desarrollo y que se inicie la espermatogonia en la pubertad. Entonces esa FSH pues es muy importante para el desarrollo de lo que va a ser después la fertilidad, porque para eso es la importancia de las espermatogonias, ¿no? Los adultos, entonces la FSH pues, es mantener, su función es maduración y mantener la cantidad normal de espermatozoides. Entonces, en un estudio de semen vemos que no tenemos una cantidad adecuada de espermatozoides, pues uno de los estudios que hay que valorar es que la FSH esté bien. Entonces, aquí vemos otra vez, recordamos, los testículos tienen dos funciones, endocrina y exócrina. Para el aspecto de reproducción, se tienen que tener estas dos funciones adecuadamente. La endocrina, habíamos dicho, pues, es la producción de esteroides, entre ellos la testosterona, que es la hormona principal, y la función exócrina, que es lo que se encarga de la maduración y la excreción de espermatozoides. Si alguna de estas dos fallan, lógicamente la fertilidad va a estar involucrada, no va a estar adecuadamente. Entonces, aquí con respecto a lo que es la testosterona, un organismo adulto, un hombre adulto puede liberar hasta 5 gramos al día de testosterona, de las cuales hay una parte que se une a proteínas y otra parte que está libre en la sangre. Entonces, la proteína a la cual se une la testosterona y las otras hormonas sexuales incluso, se llama así, globulina fijada o fijadora de hormona sexual. Entonces, este porcentaje de testosterona que está unida a la proteína, pues está inactiva, esa parte no está funcional. La que va a ejercer los efectos de la testosterona es la fracción libre, que es más o menos un 2% del total de testosterona. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un paciente testosterona, le podemos pedir la testosterona total, pero también hay que valorar o pedirle de preferencia la fracción libre, la parte libre de la testosterona. O en dado caso, pues la vamos a calcular para ver que estos valores estén normales. Si un paciente tiene hiperproteinemia por alguna razón, a lo mejor un porcentaje mayor de la testosterona está unida a proteínas. Pero bueno, entonces saber de esto, que dentro de la función del testículo, producción de testosterona, y que la parte activa de esa hormona es este 2% que se mantiene libre. La que está unida a globulinas, que es la mayor parte, el 98%, pues no tiene una función como tal, por lo mismo que está pegada a las proteínas. Entonces, con respecto a la testosterona, pues es la que regula el eje que vimos de hipotálamo, hipófisis, gónada. Acuérdense en el diagrama, si hay suficiente testosterona, se inhibe, y esto se llama retroalimentación negativa, se inhibe la secreción de hormonas, de esta hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo, y la liberación de LH y FSH a nivel del hipófisis. Entonces, por eso dice que es el regulador primario de este eje, ¿sí? Ahora, la testosterona pues tiene dos funciones. Esta misma testosterona es como que un metabolito que después se va a convertir, o se puede convertir en dos cosas: la dihidrotestosterona, que mediante la enzima 5-alfa reductasa se convierte en esta forma más activa, es la más potente de la testosterona. Acuérdense que comentamos
El finasteride es un inhibidor de esta enzima 5-alfa reductasa. Entonces, el finasteride, que es un medicamento que usamos para la hiperplasia, lo que hace es inhibir esta enzima para que la testosterona no se convierta en esta forma de dihidrotestosterona, que es la forma más potente de esta testosterona. Lógicamente, si un paciente tiene afectado esta conversión, pues lógicamente no va a tener datos de testosterona baja, efectos secundarios. Y el otro camino es que la testosterona se puede convertir en estradiol a través de una enzima que se llama aromatasa. Entonces, pacientes también de infertilidad, pues hay que medir niveles de estradiol, a ver si no la testosterona está elevando. Estradiol, acuérdense que es un estrógeno, es una hormona femenina principalmente, con efectos femeninos. Todos los hombres también tenemos hormonas femeninas y las mujeres también tienen testosterona. Pero bueno, este es el camino por el cual se produce, y si este está elevado, posiblemente eso pudiera estar afectando lo que es la fertilidad. Mientras más hormona femenina tengamos fuera de lo normal, nuestra función también de fertilidad se puede ver afectada. Entonces la FSH, habíamos dicho, actúa en las células de Sertoli, en los túbulos seminíferos, para que las espermatogonias se produzcan y vayan pasando su evolución. Acuérdense que hay varias fases de la espermatogonia hasta que llega a un espermatozoide maduro. Entonces, todo este proceso de la espermatogonia hasta el espermatozoide está regulado por la filotropina, que así se denomina la FSH, la hormona folículo estimulante. ¿Sale? Entonces, la forma de la espermatogenia, bueno, es un sistema complejo de citoblastos, que es la espermatogonia principal o la base, la madre, es una espermatogonia madre, que es a través de la cual se empieza a dividir y formar al final lo que es los espermatozoides. Hay un ciclo de la espermatozoide que no recuerdo bien si lo menciona en el libro como tal, pero si no, chéquenlo. Es todo el camino en el cual a partir de la espermatogonia se van dividiendo los espermatozoides, bueno, las células precursoras hasta convertirse en espermatozoides. Es espermatogonias, espermoides, a través de mitosis y meiosis va madurando y se va desarrollando, va evolucionando hasta llegar a lo que son espermátides. En una parte pues no tienen cola y empiezan a madurar hasta que se forman espermatozoides maduros como deben de ser, y que ya están en condiciones de pasar al epidídimo, que es donde el epidídimo es el órgano donde maduran en su parte final los espermatozoides y adquieren algo que se llama capacitación para que ya puedan salir por los conductos y están en condiciones de lograr el embarazo. Entonces, este proceso de espermatogenia se da a cabo en los túbulos seminíferos de los testículos, en las células de Sertoli o las que tienen relación con las células de Sertoli. El 80-90% del volumen testicular del testículo, el 80-90% es túbulos seminíferos y células germinativas en etapas de desarrollo. ¿Y cómo se da la fecundación? Bueno, pues entonces la mayoría de los embarazos se da en la porción ampulosa de las trompas de falopio. Una vez en el conducto del reproductor femenino, el espermatozoide genera o adquiere ciertos cambios que se denominan capacitación y que permite que cuando esté en contacto con el óvulo haga una reacción y pueda ingresar. A través de esa reacción se libera la capa externa del espermatozoide y entra lo que es la parte activa, por así decirlo, para poder fusionarse los ADN. Entonces el espermatozoide experimenta hiperactivación por cambios en la movilidad. Entonces liberan millones de espermatozoides en el conducto o en la vía genital femenina y de ahí tienen que ascender. Entonces todos estos, ya saben, de todos estos espermatozoides, pues algunos se van a ir quedando en cada parte del proceso y todavía llegan millones a estar cerca o en contacto con el óvulo, y solo uno máximo, bueno, en caso de gemelares o trillizos pueden entrar 2 o 3, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces solo hay uno que es el más capacitado para hacer esa reacción y dejar su capa más externa, que se llama acrosoma, y fusionarse con el óvulo. Entonces, una vez completada esta reacción del acrosoma, el contacto en el espermatozoide y el óvulo forma esta unión y forma un gameto, que es ya la unión de las dos células, tanto la masculina como la femenina, células sexuales, y forman un gameto.
Entonces casi siempre solo un espermatozoide es el que entra y es el que al estar en contacto el óvulo con el espermatozoide se reanuda la meiosis. Acuérdense que el óvulo queda en una fase detenida en la primera parte de la segunda meiosis o en la segunda parte de la meiosis. Entonces al estar en contacto con el espermatozoide pues empieza a reanudar este ciclo. Si no se fecunda, pues ya no sigue la meiosis y el óvulo va a terminar en una menstruación, ¿verdad? Pero si se fecunda, pues termina la meiosis y ya se produce todo el desarrollo de la embriogénesis. Se mezclan la información de los ADN y ya empieza la embriogénesis, que eso ya es otra situación, eso ya es lo que vemos en embriología. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de infertilidad masculina? Lógicamente, como siempre, un interrogatorio adecuado, identificar y ver qué causas se pueden corregir y tratar de corregir las causas reversibles de infertilidad. Esto con el objeto de permitir que el paciente pudiera llegar a concebir de una manera natural. Hay algunas situaciones en las que también tenemos que identificar algunos problemas irreversibles, o que no tienen cura, y que estos pues lógicamente solo va a poderse y que se puedan tratar con reproducción asistida, o sea, con la inseminación artificial que conocemos, pudiendo usar los espermatozoides del varón. Y otros en los cuales el paciente pues sea irreversible el problema, pero que no se pueden obtener espermatozoides del hombre. Entonces estos casos, o sea, si el problema es el testículo del hombre, el segundo caso pues es un paciente que no puede tener hijos, pero que sus testículos tienen espermatozoides maduros y capaces de fertilizar, pero a lo mejor aquí el problema es que está cerrado algún conducto, el conducto deferente, o tiene una enfermedad que no nació con deferentes, o sin epidídimo, o que en ese inter del camino está cerrado algún conducto. En esos casos, pues nosotros, o en casos de vasectomía, que nosotros le hicimos una vasectomía al paciente y ahora quiere tener hijos, entonces tenemos que tomar los espermatozoides directo del testículo. Y el tercer caso son pacientes que el testículo es el que está dañado y el testículo no produce espermatozoides, entonces no hay forma de sacar espermatozoides de ningún lado del papá o de la pareja, y en estos casos se opta por espermatozoides donados o adopción, ¿no? Ya sea que la pareja quiera aceptar donación de espermas de un banco de espermas o adoptar. Entonces son las tres probabilidades, ¿no? Causas que se puedan corregir y tratar de corregirlas, causas que no se pueden corregir, pero que el testículo tiene espermatozoides adecuados para fertilizar, o el caso en el que no hay forma de obtener espermatozoides porque no están produciendo, y ahí sí es donde la adopción es la opción. Hay que identificar enfermedades médicas que puedan estar produciendo la infertilidad y que requieren un tratamiento y que puedan mejorar después de este tratamiento, o en dado caso pues las diagnosticamos y nada más para la salud del paciente, ¿no? ¿Sabe qué? Pues en este inter encontramos que es diabético, pues cuídese, trátese y vamos a ver qué tanto al controlarlas podemos regresar la fertilidad. Y también ya dentro de todo lo que evaluamos, pues al final puede ser que lleguemos a alguna causa genética que esté produciendo infertilidad y que esta puede tener incluso alguna herencia y que por eso no puedan tener hijos. Entonces estos son los casos en los que a veces les llamamos idiopáticos, que ya hicimos todo, no tienen enfermedades, pero al final resulta que el problema es algo genético, que tienen anticuerpos antiespermatozoides, tienen alguna deleción del cromosoma Y, algunas mutaciones ahí muy específicas, puntiformes, por las cuales los pacientes no puedan tener hijos. Entonces, primero son los estudios generales, enfermedades más comunes. Si eso no mejora, ya con todos los tratamientos, pues nos podemos ir hasta hacer problemas de cariotipos o pruebas de cariotipo, que son pruebas genéticas, para ver si el paciente no tiene algún problema genético como tal que le esté ocasionando la infertilidad. Entonces, las causas más comunes de infertilidad de origen masculino, como les decía, pues que la hayan operado de vasectomía o que por alguna otra razón esté cerrado o no tenga el conducto de nacimiento, o por alguna infección que se haya cerrado. Esto es una causa de infertilidad. Los testículos que no descienden, acuérdense que les dije, si están las criptorquídeas, si están en el abdomen o en la ingle, estas células, las espermatogonias, pues no se van a desarrollar adecuadamente y no se va a dar
un adecuado proceso de maduración de espermatozoides, no se va a producir adecuada testosterona y pues va a producir infertilidad. Bueno, esto lo vamos a terminar de ver mañana, ya nos queda menos de un minuto, pero pues, entonces quedamos así. Estudien bien para sus exámenes, entre ellos pues, el del viernes de nosotros, ¿vale? Y mañana terminamos de ver este capítulo de infertilidad, yo creo, y ya pues nada más quedaría el examen. Doc, ¿el examen sería a la hora de la clase? Pues pónganse ustedes de acuerdo a la hora, el viernes, que puedan con los dos grupos. Es que tienen que ser con el D, para que se pongan de acuerdo, ¿no? Y ya, Sí,